Hace unos días, un grupo de economistas encabezados por Thomas Piketty propusieron que el Banco Central Europeo perdonara toda la deuda pública que le deben los países de la eurozona. Antes de explicar por qué el Banco Central Europeo tiene tal cantidad de deuda pública en sus balances de los países de la eurozona y los posibles efectos de una quita o de que el Banco Central Europeo perdone esta deuda, vamos a explicar antes qué es la deuda pública y por qué en los últimos años esta no ha parado de crecer. El presupuesto de un Estado funciona como el de cualquier familia. Está compuesto tanto por ingresos como por gastos. Los ingresos de un Estado están formados por los impuestos que pagan los propios ciudadanos. En cambio, los gastos de un Estado están formados por el coste de mantener los servicios públicos, como pueden ser las carreteras, los colegios o los hospitales. De la misma manera que si una familia gasta más de lo que ingresa, tiene que pedir un préstamo al banco para cubrir esa diferencia, con los Estados pasa algo parecido. Si un Estado tiene más gastos que ingresos, hablamos de que existe un déficit público. Y para subsanar este déficit público, el Estado tiene que pedir dinero en el mercado financiero. A esto se le llama emitir deuda pública. ¿Y por qué motivo unos inversores van a dejarle dinero a un país? La respuesta es bien sencilla. El país que recibe el dinero se compromete a devolverlo a los inversores junto con un interés. De tal forma que si nadie quiere comprar la deuda de un país, dicho país se verá obligado a subir los tipos de interés para que los inversores vean más atractivo comprar su deuda. Ese interés que pagan los países por financiarse se conoce como interés de la deuda. Para terminar de entender todo esto, hay que explicar un concepto más, los estabilizadores automáticos. Los estabilizadores automáticos es el mecanismo que tiene la política fiscal, el presupuesto del Estado, para que sin hacer ningún tipo de política pública explícita, en los momentos en que la economía sube, suban los ingresos, los estados recaudan más y bajen los gastos. Los estados no tendrán que pagar tantos subsidios de desempleo, etcétera, etcétera. De modo contrario, cuando estamos en una crisis, los estados dejarán de ingresar los tributos que ingresaban antes, porque cobran menos impuestos, y además tendrán que gastar más por los gastos sociales a los que tienen que hacer frente. ¿Qué ha ocurrido ahora con la crisis sanitaria? Es fácil de entender. Los tres principales impuestos que recauda el Estado es el IVA, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta. Por un lado, en el IVA la gente ha consumido menos debido a las restricciones que se han impuesto desde las autoridades. Si pensamos en el impuesto de sociedades, las empresas han dejado de obtener beneficios y muchas de ellas tienen pérdidas y han dejado de ingresar ese impuesto en las arcas del Estado. En tercer lugar, tenemos el impuesto sobre la renta. Si pensamos en este impuesto, nos damos cuenta que su recaudación ha caído en picado. Muchos trabajadores están en el paro y además el salario medio de la gente también se ha visto reducido. El Estado se ha tenido que hacer cargo de todos los ERTEs que se han derivado de la crisis sanitaria y además ha habido un montón de gastos sociales que el Estado ha tenido que cubrir. Esto, por tanto, ha provocado que el déficit público se sitúe en máximos históricos, obligando al Estado a emitir más y más deuda pública. Y la pregunta es, ¿y es esto solo por la pandemia? Pues la realidad es que España, como muchos países de la eurozona, llevan en déficit, es decir, gastando más de lo que ingresan, desde 2008, independientemente si la economía va bien o va mal. La teoría económica nos dice que en épocas de vacas gordas hemos de ahorrar ingresando más de lo que gastamos para así poder hacer frente a posibles déficits que vengan en un futuro en temporadas de vacas flacas. Pero en España y otros muchos países de la eurozona, independientemente de la situación económica, siempre se ha gastado más de lo que se ha ingresado y por lo tanto la deuda ha ido creciendo, creciendo y creciendo. ¿Y qué pinta el Banco Central Europeo en todo esto? Pues resulta que el Banco Central Europeo es el propietario de mucha de la deuda de los países de la eurozona. ¿Por qué el Banco Central Europeo ha comprado toda esta deuda? Lo dejaremos para otro vídeo. Pero ahora lo que queremos recalcar es que muchos países de la eurozona llevan años gastando más de lo que ingresan. Tanto Portugal como Italia, como España, como Grecia llevan tiempo teniendo una deuda pública de más del 100% de su Producto Interior Bruto. ¿Qué significa esto? Que deben más dinero del que pueden generar con su producción en un solo año. El tiempo nos dirá si la capacidad de los estados de endeudarse sin límite es el germen de una nueva crisis financiera o, sin embargo, es la herramienta y la solución para salir de la crisis en la que nos encontramos.